momento determinado, así hablando con un grupo de policías, eran 6, y hay una en la que se ve sacar la pistola, luego de repente se me ve hacer así y a mí caer al suelo, y como me recogen y me llevan a un banco, y se ve claramente que yo estoy en Castellana y sin ninguna violencia alrededor, o sea que no es que sea una pelota que me haya venido en un momento de jaleo, ni de grupos grandes, ni nada parecido. Estoy sola, absolutamente sola. Que la policía no dejaba pasar a la ambulancia del SAMUR y al final consiguieron que pasara una camilla. O sea, yo estaba en el banco y no dejaban pasar a la ambulancia. Estaba totalmente cerrado de lecheras y vehículos de la policía y no dejaban pasar a la ambulancia. Estuve como 1 hora y 20 minutos en el banco. En el hospital el diagnóstico que me dieron fue rotura de vértebras, rotura de costillas, lo cual me provocó un neumotórax, también lesiones en el hígado, y me tuvieron que sedar porque, entre otras cosas, me tuvieron que hacer una traqueotomía. Bueno, un estado muy malo. No les daban muchas esperanzas a mi familia. Y cuando llegó mi hijo al día siguiente, me encontró llena de tubos y en la UCI. Tuve que estar 1 mes y medio sedada, 15 días más en planta y 2 meses prácticamente que estuve en casa de mi madre, que no me pude mover. Me quedé muy mal de los riñones porque yo ya tenía una pequeña insuficiencia renal y se me agravó con una debilidad tremenda. Tenía una escara horrible, había tenido unas infecciones muy fuertes que cogí en la UCI y una debilidad tremenda en todo el cuerpo porque había perdido muchísima masa muscular y había adelgazado muchísimo de toda esta situación. Entonces tuve que estar en casa de mi madre con un fisioterapeuta, no era útil, las secuelas fueron muy fuertes durante mucho tiempo y tenía mucho miedo. Se presentó una denuncia en Plaza Castilla, en los juzgados de Plaza Castilla, con todo lo que había pasado, más los vídeos que se habían conseguido de la gente que había alrededor, más estos testigos. Por 2 veces fue rechazada porque se suponía que no se podía identificar al policía. Estamos en la vía penal. Cuando sabes que la policía sabe perfectamente quién ha disparado, quién no ha disparado, se sabe dónde estaba cada grupo de policías, vamos, hay mucho, eso está muy claro. La cuestión es que los jueces quisieran investigar o no. Es que los jueces no han querido meterse para nada con la policía en Plaza Castilla. Incluso el gobierno le preguntó un diputado del PSOE, Pedro Muñoz, sobre lo que había pasado ese día y decían que no había habido heridos graves, que solo había habido heridos leves que se habían llevado al Gregorio Marañón. Y yo tengo mi parte del SAMUR, mi parte de la princesa, tengo todos los partes de lo que había pasado. Para mí ahora manifestarme es un derecho constitucional. Yo siempre he sido una manifestante pacífica y no esperé nunca que de un gobierno constitucional que se tiene que regir por unas leyes democráticas pudiera tener una agresión de este nivel y una negación de que existe además esta agresión. Estábamos esperando las personas que íbamos a protestar en el hall, es un hall muy grande, y inmediatamente cuando empieza a entrar el séquito del consejero, pues nos ponemos a corear canciones en contra de la privatización. 2 personas me empujan, muy nerviosos y muy exaltados, me intentan agarrar, me intentan tirar al suelo. Ya cuando estoy desplazado muchos metros y me ponen contra la pared, efectivamente me tiran al suelo, y en ese momento es cuando entra el consejero Fernández Lasqueti, ¿no? El consejero pasa de largo, y cuando ya se ha ido el consejero y yo a esas personas que me han hecho daño, que me han empujado, que me han tirado al suelo, les recrimino lo que han hecho, pues me dicen que estoy detenido. Cuando declaro ante la jueza, me entero que estoy acusado de haber agredido al consejero, de haberme abalanzado sobre él, haberle propinado 2 golpes que parece ser se llevaron los guardaespaldas.
Cuando se ponen a disposición por parte de mi defensa las imágenes de lo sucedido, había una cámara de Radio Televisión Española que muestra la secuencia completa de lo que había pasado. Lo que decide la jueza es que no hay lugar a juicio porque la versión policial no es creíble, ¿no? Si no hubiera habido una cámara de Radio Televisión Española que graba una imagen en bruto, pues efectivamente hubiera primado la versión policial y me hubiera enfrentado a cargos muy graves, ¿no? La presunción de veracidad del policía y que pues él en esa clínica privada haya obtenido un informe como que efectivamente había sufrido un golpe, y unido a la declaración de otros 3 policías, pues era una acusación muy fuerte en mi contra y me exponía a una sentencia importante. Afortunadamente, pues cuando la jueza recibió el bruto de la grabación, pues se vio que eso era imposible, que es muy distinto ese bruto de lo que apareció en los medios de comunicación, donde casualmente pues aparecía el consejero y se cortaba y aparecía yo detenido. La versión policial era creíble, ¿no? Pues está el consejero y algo ha pasado que a este le han detenido. Estás haciendo una cosa que tú piensas que en este país se puede hacer, que es legítima, que es decirle a un responsable de sanidad que no estás de acuerdo con la privatización, y de repente 2 personas pues te empujan, te hacen daño, te retuercen el brazo, te agreden, te reducen y te tiran al suelo, ¿no? Y cuando te quieres dar cuenta, esas personas te dicen que estás detenido y sin pensarlo, rapidísimamente te das cuenta que estás en una comisaría, estás detrás de unos barrotes sin haber hecho nada, ¿no? Pues eso te genera un miedo, una angustia que es muy difícil. Hasta que no se quedó claro que efectivamente no iba a haber juicio y que esa acusación era una patraña, pues yo me exponía a la cárcel. Y que esa acusación era una patraña, pues yo me exponía a la cárcel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestra asistencia y gracias también al Colegio de Abogados por la colaboración con este acto. En nombre de Amnistía Internacional, Grupo Local de Valencia, que es quien ha organizado este acto aquí en el colegio. Esta mesa redonda surgió tras la elaboración por Amnistía Internacional de un informe que lleva el mismo título que esta mesa redonda, que es España, el derecho a protestar amenazado. Este informe se presentó hace pocas semanas. Tenemos aquí en la mesa a Virginia Álvarez, que nos hablará más del informe. Y, sobre todo, el informe lo que quiere poner de manifiesto son las violaciones de derechos humanos cometidos por la policía contra manifestantes, sobre todo, y las reformas legislativas, sobre todo el anteproyecto de ley de protección de seguridad ciudadana y el anteproyecto de Código Penal, que para Amnistía Internacional son represivas. Y por ello Amnistía solicita que no se aprueben dichas reformas o que se modifiquen sustancialmente para no afectar sobre todo al derecho de libertad de expresión, al derecho de reunión y al derecho de manifestación. Voy a ser muy breve en las presentaciones porque lo que más queremos es que haya un buen debate después, y os presentaré a los 4 ponentes que tenemos en la mesa, que son muy interesantes, y empezando por Virginia Álvarez, que es responsable de Política Interior y Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional España. Virginia es la persona que más conoce el informe de Amnistía, España, el derecho a protestar amenazado. Diría que es la autora del informe y la persona que mejor nos puede explicar todos los testimonios, como los que hemos oído ahora, que son parte de ese informe de Amnistía Internacional. En segundo lugar, intervendrá Vicente Grima, abogado, compañero, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Valencia y amigo también y socio y colaborador de Amnistía Internacional, con el que he trabajado en el área jurídica durante algún tiempo
y hace muchos años fue también el coordinador del grupo local de Amnistía Internacional en Valencia. Yo diría que es uno de los abogados penalistas con más conocimiento de los derechos humanos, no solo en la teoría, sino también con una preocupación real por los derechos humanos. En tercer lugar, intervendrá Agustín Arenas, abogado, presidente de la Asociación Jurídica Primavera Valenciana. No sé si conocéis esta asociación, pero surgió a raíz, sobre todo, de los hechos que ocurrieron en el Instituto Luis Vives, en el que hubo varias manifestaciones, hubo bastantes detenidos, creo que más de 50 detenidos, más de 200 sancionados administrativamente, y a raíz de todas estas sanciones, tanto penales como administrativas, surgió esta asociación, y yo creo que Agustín nos va a dar una visión bastante práctica de la defensa de todas estas personas. En cuarto lugar, tenemos el honor de tener en la mesa a Joaquín Bosch, magistrado, portavoz de Jueces para la Democracia. Jueces para la Democracia es una asociación profesional de jueces y magistrados que defiende no solo los intereses de los jueces y los magistrados, sino también la mejora del funcionamiento de la justicia, la independencia del Poder Judicial. Últimamente tiene mucho trabajo con este aspecto, y los valores constitucionales. Pues nada, Virginia, si quieres, ¿te parece? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un placer venir desde Madrid a Valencia. Bueno, me han pedido que cuente un poco el informe España, el derecho a protestar amenazado. Este informe lo realiza Amnistía Internacional dentro de un contexto de crisis económica que ha provocado que las medidas de austeridad que se están adoptando están vulnerando los derechos humanos de muchas personas, y esto está provocando también que muchas de estas personas estén saliendo a la calle a reivindicar los derechos que consideran vulnerados. Desde Amnistía Internacional llevamos monitoreando la situación en España principalmente desde el 2011, desde que empieza a surgir el movimiento 15M, la acampada, y también empezamos a monitorear el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en el control de las manifestaciones y a expresar nuestra preocupación al respecto. El informe, si bien se centra en el 2013, recoge las preocupaciones desde entonces, donde no solamente estamos viendo excesivo uso de la fuerza, que digamos es un poco el trabajo tradicional de Amnistía Internacional, sino que estamos viendo también otras prácticas que también están vulnerando el derecho de reunión pacífica, y también durante esta investigación nos hemos dado cuenta, o nuestra opinión es, que la normativa española tampoco está totalmente en línea con los estándares internacionales de derechos humanos en lo que se refiere al derecho de reunión pacífica, y cómo esto está siendo también utilizado por parte de las autoridades para coartar este derecho. Para hacer el informe nos hemos reunido con más de 30 víctimas, familiares, abogados, abogadas, y también con las autoridades, y también hemos recabado la opinión de un sindicato policial para intentar plasmar de la manera más completa posible la situación. Bueno, entrando ya un poco en el informe, el derecho de reunión pacífica, que está íntimamente relacionado con otros derechos, como es el derecho de asociación o el derecho a la libertad de expresión, está recogido por los principales tratados internacionales de derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Carta de Derechos Fundamentales. Cuando hablamos del derecho de reunión pacífica, el relator, todos los organismos internacionales coinciden en un hecho, en que el Estado tiene que garantizar este derecho, y esto significa que sus propios agentes no lo violen, y este derecho no es objeto de restricciones, salvo aquellas que puedan ser proporcionadas y demostrable que tienen que ser adoptadas. El Estado tiene el deber también de proteger este derecho frente a terceros que se pueda ejercer en la práctica, y tiene que garantizar que no se pone de ninguna manera en riesgo este derecho.
Bueno, pues una de las primeras conclusiones, bueno, antes de entrar en esto también diré que existen unas guías, las directrices de la OSCE, que contienen de una manera muy detallada los estándares internacionales y las prácticas aconsejables para garantizar que los Estados pues no coartan el derecho de libertad de expresión, de reunión pacífica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha dejado claro en reiterada jurisprudencia que el derecho de reunión pacífica puede ejercerse de muy diversas formas, desde reuniones estáticas hasta marchas, etcétera, etcétera. Y también ha dejado claro que de manera general se debe facilitar que las reivindicaciones que se hacen mediante este derecho puedan ser vistas y oídas por el público al que van dirigido. Tanto el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de expresión como la OSCE han establecido que tiene que haber una presunción en favor del derecho de reunión pacífica y no considerarlo como una amenaza al orden público. Bueno, pues la primera conclusión, un poco en este marco general, es que en la legislación y en la práctica el derecho a la libertad de reunión en España no se está garantizando acorde a los estándares de derechos humanos. Una de las cosas que nos hemos encontrado es que en España la notificación que los organismos internacionales aconsejan, siempre que se va a realizar una manifestación, sobre todo cuando es numerosa, se aconseja que sea notificada. A lo largo del informe, a la conclusión que hemos llegado es que las autoridades españolas están autorizando la notificación como una autorización encubierta. No solamente en la práctica multando a las personas que se están manifestando de manera pacífica, sino incluso en el propio lenguaje. Hemos revisado tanto las sanciones administrativas como intervenciones del secretario de Estado de Seguridad ante el Congreso y nos ha llamado la atención cómo de manera reiterada se justifica la sanción o la intervención en una manifestación, aunque no haya habido altercados, porque no estaba autorizada, cuando hay reiterada jurisprudencia también del Tribunal Constitucional que establece claramente que la notificación solamente tiene como efecto el permitir que las autoridades también puedan facilitar el derecho de reunión. Otra de las cuestiones que nos ha preocupado y que insistimos en que las autoridades españolas están utilizando la notificación como una autorización encubierta, lo que es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, es que muchas de las manifestaciones que han sido consideradas prohibidas o que se ha intentado disolver eran única y exclusivamente por no haber sido notificadas en plazo. Ya no estamos hablando solamente de la no notificación, sino que si no se establece o si no se ha notificado en el periodo establecido de 10 días, también ha sido uno de los argumentos utilizados por las delegaciones de gobierno para prohibir la manifestación o ordenar su disolución. Aquí está bastante claro también que los estándares internacionales de derechos humanos recuerdan que no se puede disolver una manifestación única y exclusivamente por el hecho de no haber sido notificada en tiempo. Siempre estoy hablando, por supuesto, de manifestaciones pacíficas. En el momento en que surjan altercados, bueno, pues ahí también reconocemos que las autoridades tienen la obligación de intervenir. Otra de las cuestiones que consideramos que la legislación española no está en línea con los estándares internacionales es que no hay posibilidad de una manifestación espontánea. Es decir, cuando se desencadena un acontecimiento que provoca una respuesta por parte del público. Esto tampoco existe en la legislación española. De hecho, el Tribunal Constitucional ha sido bastante claro en la necesidad de establecer el requisito de notificación previa. Los estándares internacionales de derechos humanos, las directrices de la OSCE que recogen, que es el compendio que mejor recoge todo lo que está regulado a nivel internacional, establece también
que la notificación tendría que estar sobre todo dirigida a aquellas concentraciones masivas o aquellas concentraciones que requieren una especial atención por parte de las autoridades. Bueno, en este sentido, una de las recomendaciones que está haciendo Amnistía Internacional es también revisar toda esta legislación para garantizar que es acorde a los estándares internacionales y que no es mal utilizada para coartar o desincentivar a las personas que se están manifestando pacíficamente. Porque otra de las cuestiones que hemos encontrado, otra de las conclusiones que hemos llegado en este informe es que la amplísima práctica de sancionar a los manifestantes tiene un efecto de disuasión o pretende buscar un efecto de disuadir que las personas puedan manifestarse de manera pacífica. Aquí, por ejemplo, el Tribunal de Derechos Humanos ha dicho que la disolución no se debería disolver por solamente la falta de notificación y, por otro lado, nunca deberían ser sancionados por esta causa las personas que se manifiestan de manera pacífica. Aquí, por ejemplo, hemos encontrado como uno de los casos en los que 47 personas fueron sancionadas, cuando tuvimos acceso al expediente policial, no se relataba ningún tipo de acto violento. Lo máximo que llegaron a cantar las personas que fueron sancionadas con una multa de 300 euros cada una lo llaman democracia y no lo es. Fue una concentración que no duró más de 1 hora 3/4 y en la que no se produjo ningún incidente. Y estamos hablando de la Puerta del Sol, que es un lugar lo suficientemente grande para no justificar tampoco que haya habido ningún altercado a la seguridad o a la paz pública. Luego también nos preocupa bastante todo el sistema de arbitrariedad que hemos encontrado con las sanciones administrativas. Las personas son identificadas, no se les explica el motivo de la identificación, se encuentran meses más tarde una propuesta de sanción en sus casas. Aquellas personas que, bueno, pues que tienen una red social o que son activistas más o menos se saben mover, pero hay muchas otras personas pues que se sienten muy vulnerables. Y luego no podemos olvidar que estamos hablando también de muchos colectivos que están saliendo a protestar porque están siendo muy afectados por la situación económica. El hecho también de que es un procedimiento administrativo en el que hay una presunción de veracidad de la policía y donde hay una amplísima arbitrariedad por parte de los policías, es algo que también nos ha alarmado y nos ha llamado la atención. Otra de las cuestiones que resaltamos en el informe es cómo se ha intentado también durante estos años la estigmatización por parte principalmente del partido en el Gobierno y el Gobierno de los movimientos sociales que están reivindicando su derecho, ¿no? Es como todas las maneras en las que se está trabajando para ir preparando lo que luego los otros ponentes de la mesa explicarán mucho mejor, ¿no? La necesidad de medidas que restrinjan aún más, si cabe, el derecho de reunión en España. Otra de las cuestiones que también nos preocupa y que hemos ya denunciado en el pasado y que volvemos a denunciar en este informe es el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía a la hora de gestionar las manifestaciones. Entendemos que la policía tendrá que actuar en algunos momentos, pero debe hacerlo bajo los principios de estricta necesidad y proporcionalidad y por supuesto, siempre discriminando las personas que están actuando de manera violenta de aquellas que no lo están haciendo así. Numerosísimas imágenes que hemos podido ver y analizar, así como testimonios, nos han corroborado cómo la policía actúa de manera indiscriminada, la mala utilización del material antidisturbios, la falta de protocolos claros en su utilización y creemos también que la falta de manuales o de formación adecuada a los policías
Digo que creemos porque esto ha sido algo que hemos solicitado al Ministerio del Interior en numerosas ocasiones y siempre se nos ha denegado. Pero aparte de esto, vemos cómo en este ámbito también aparece de nuevo la impunidad policial como una práctica preocupante en España. En primer lugar, por la falta de investigaciones internas adecuadas, no solamente para dirimir responsabilidades individuales, sino también para sacar enseñanzas para el futuro y para actuar mejor. Normalmente, cuando ocurre algún incidente violento en el que ha estado involucrada la policía, enseguida se justifica la actuación policial y se niega cualquier tipo de investigación interna. Amnistía Internacional, con los hechos del 25S, llegó a dirigirse hasta en 3 ocasiones al Ministerio del Interior solicitando información sobre los procedimientos que se habían llevado a cabo para llegar a las conclusiones que se nos comunicó a través de prensa de que la actuación policial había sido totalmente correcta. Y la verdad es que en la reunión que mantuvimos con ellos ya nos llegaron a decir que hiciéramos un acto de fe, que la investigación había sido correcta y punto. En fin, esto está totalmente contrario a los estándares internacionales de derechos humanos de cómo se deben realizar este tipo de investigaciones, sobre todo cuando están involucradas las fuerzas de seguridad del Estado. No solamente nos hemos encontrado malos tratos a la hora de controlar las manifestaciones y un uso totalmente desproporcionado e inadecuado de material antidisturbios, que no hay que olvidar que tiene una capacidad lesiva y que, por lo tanto, debería estar estrictamente regulado y controlado, sino también nos hemos encontrado malos tratos en comisaría y malos tratos en los traslados, trato vejatorio y denigrante, sobre todo dirigido a mujeres. Y aquí nuevamente nos hemos encontrado algo que ya también hemos expresado preocupación en el pasado: falta de investigaciones, a nuestro juicio, adecuadas tanto a nivel interno como judiciales. Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que en el momento en que hay una denuncia de tortura o malos tratos bajo custodia o cometido por la policía, deben realizarse investigaciones sin demora, exhaustivas e imparciales. Nuestra preocupación es que los jueces siguen sin realizar estas investigaciones tal y como marcan los estándares internacionales. Nos encontramos también con testimonios por parte de los abogados en los que repetitivamente se nos dice que hay presunción de veracidad de la policía, cuando se supone que en un proceso penal esto no debería ser así. También cómo no hay ningún tipo de impulso en la investigación por parte de los jueces, sino que es la víctima. Luego, muchísimas demoras en la investigación, lo que debilita también el testimonio de los testigos y de las víctimas, por no decir ya la falta de partes médicos adecuados que luego puedan ser utilizados para dirimir responsabilidades. También es muy preocupante en los casos que progresan cómo finalmente muchos de ellos son sobreseídos por no poder identificar al agresor, al policía agresor, sin que se llegue más allá o se intente averiguar mediante diligencias que, en nuestra opinión, podrían realizarse para identificar al policía en cuestión. Sigue sin estar garantizada la reparación a la víctima. Por ejemplo, en el caso que hemos visto antes, el caso de Consuelo Baudín, esta mujer estuvo 2 meses en la UBI, en cuidados intensivos. Hay un auto de un juez en el que establece que clarísimamente fue una pelota de goma la que causó estas graves heridas, que no pudo ser lanzada más que por un policía, pero como no puede identificarlo, archiva. Bueno, el caso ha sido recurrido, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se vuelva a abrir la investigación en el juzgado de instrucción, pero Consuelo Baudín lleva mucho tiempo sin reparación y sin ningún tipo de apoyo. Otra de las peticiones que estamos haciendo en Amnistía Internacional es que, independientemente de la responsabilidad individual, también haya mecanismos para garantizar que
una vez que ha quedado probado que ha sido un agente policial, la víctima reciba reparación y no quede supeditada también a esta impunidad policial que finalmente sigue existiendo. Y bueno, nuestra principal recomendación aquí, y lo estamos viendo, y España no está en un contexto diferente a otros países europeos, es que es necesario que haya mecanismos independientes de investigación. Muchos jueces nos comentan que se tienen que auxiliar de la propia policía, corporativismo, etcétera, etcétera. España, al igual que pasa en otros países europeos, más o menos imperfectamente, debería tener mecanismos en los que ante graves violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se pueda investigar de una manera pronta, imparcial y exhaustiva y poner a los responsables a disposición judicial para ya dirimir esa responsabilidad individual. Y ya me voy a parar aquí porque el informe también contiene preocupaciones sobre lo que se avecina. La verdad es que la Ley de Seguridad Ciudadana ya para Amnistía Internacional tiene bastantes preocupaciones tal y como está, pero consideramos que con la reforma va a ser mucho peor y en nuestra opinión vulnera directamente derechos humanos reconocidos internacionalmente y también el Código Penal, ¿no? Nos preocupa que ante todo esto y ante estos abusos que hemos venido observando, la respuesta por parte de las autoridades sea intentar reprimir más aún la posibilidad de manifestarse pacíficamente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Virginia. Y sin más le doy la palabra a don Vicente Grima. Muchas gracias a Teresa, muchas gracias a Amnistía y muchas gracias al Colegio de Abogados también por haber permitido mi intervención en este acto. Yo, en el tiempo que se nos ha asignado, 20 minutos, quiero plantear o compartir una serie de reflexiones desde la perspectiva jurídica. Reflexiones, por un lado, de derecho político, de fundamentos de derecho constitucional y, en segundo lugar, desde una perspectiva de los principios del derecho sancionador público. No solo el penal, sino el sancionador administrativo, porque en el fondo son los dos una manifestación del uso del poder de castigar del Estado. Yo la parte de mi intervención la quiero centrar dentro del marco de lo que es esta mesa redonda, podría estar titulado como Libertades de reunión y manifestación y la seguridad ciudadana. Si ven ustedes ya en este título están planteándose o están explicitándose dos conceptos que se nos quieren vender como antitéticos: libertad y seguridad, libertades de reunión y manifestación y seguridad ciudadana. Esto, desde una perspectiva estrictamente de derecho político, es inaceptable. No existe una antinomia entre esos dos conceptos, sino al revés. Si un Estado democrático es ni más ni menos que la puesta en práctica del relato o de la teoría del contrato social, si nos vamos a los clásicos autores del contrato social, se explica que los dos conceptos o las dos instituciones o las dos ideas de libertad y seguridad no solo no son antitéticas, sino que se autojustifican. Si el Estado existe y el derecho como instrumento del Estado democrático existe y tiene alguna razón de ser, es exclusivamente para asegurar el máximo de libertad de los ciudadanos, frente al estado de guerra anterior, en el que los ciudadanos tenían sus libertades sometidas al peligro absoluto de la voluntad del más fuerte. Se trata ni más ni menos que de asegurar el máximo de libertad. Es esa seguridad que reclaman los ciudadanos lo que justifica el Estado de Derecho, pero es una seguridad no como equivalente a tranquilidad o ausencia de guerra sin más, sino como algo positivo, seguridad en
el ejercicio de la libertad. Ese es un enfoque que tradicionalmente se nos quiere ocultar o se nos quiere hacer olvidar. Y yo creo que aquí es el punto, o es un momento para reivindicarlo. Y no es solo algo que esté, como digo, en la filosofía política o en la filosofía jurídica, es que si nos vamos a nuestra Constitución y leemos el artículo 1, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo, pero es la libertad el leitmotiv del Estado democrático de derecho en nuestra Constitución. El Estado democrático, insisto, lo que persigue es el máximo de libertad para todos los ciudadanos. El único límite es la libertad de los demás ciudadanos. Y con un segundo o una consecuencia también clásica, a nadie se le oculta que ya en las primeras declaraciones de derechos de la Revolución Francesa se dice expresamente una de las máximas clásicas de este Estado democrático de derecho. El ciudadano puede hacer todo lo que no está prohibido. Y es quizá la frase, el lema, que distingue, que ayuda a distinguir lo que es un Estado totalitario de lo que es un Estado democrático. En el Estado totalitario la máxima es otra. No diría ciudadano, el súbdito solo puede hacer lo que está permitido. En el Estado de Derecho, el ciudadano puede hacer todo menos lo prohibido. Es otra manera de expresar esa idea que decía del máximo de libertad. Y como no solo es una cuestión teórica, ya he dicho que está en el artículo 1, y es la idea que creo que obliga a interpretar todas las normas jurídicas, porque está en el frontispicio y en el fundamento del sistema. Desde esa premisa, seguridad ciudadana. ¿Qué es seguridad ciudadana? Que es la primera cuestión que hay que resolver. La seguridad ciudadana se menciona en la Constitución, es verdad, en el 140 y creo que en algún otro cuando habla de las competencias entre el Estado y las autonomías. La seguridad ciudadana parece que debe asimilarse al concepto constitucional, no al totalitario preconstitucional de orden público. Esa seguridad ciudadana, ese orden público, no puede ser equivalente, no es, con la Constitución en la mano, pienso yo, el equivalente a la tranquilidad de las calles. Y si me permiten una metáfora más poética, no es el equivalente a la paz de los cementerios, que es el paradigma de la absoluta tranquilidad. No es eso lo que se preconiza en un Estado democrático de derecho, insisto, que quiere la máxima libertad para todos y cada uno de los ciudadanos. ¿Qué noción hay, por tanto, de orden público, de orden en nuestra Constitución? Pues acudamos de nuevo al texto. El artículo 10.1, también en el título preliminar, el título primero, en el frontispicio del título primero dice: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, que es el equivalente a la libertad máxima, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. Ese es el concepto constitucional de orden y de paz. No la ausencia de conflicto, sino el respeto a los derechos fundamentales, a la dignidad y al libre desarrollo, y el respeto al ejercicio libre de esos derechos fundamentales. Ese es el orden y esa es la paz a la que se refiere la Constitución. El orden público es ni más ni menos la protección de los derechos, del libre ejercicio de los derechos fundamentales, el aseguramiento de ese libre ejercicio de los derechos fundamentales.
Y de aquí derivan, además, dos consecuencias prácticas, de nuevo, a efectos de interpretar las normas y que creo que hay que utilizar en el tema que nos ocupa. La primera, palabras del propio Tribunal Constitucional, en la sentencia, por ejemplo, 195 del 2003, y es una idea que ha destacado el Consejo del Poder Judicial en su informe al anteproyecto o al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Y como quiera que la aspiración en el Estado democrático de derecho es el de máxima libertad, como quiera que eso supone reconocer una fuerza expansiva a las libertades y a los derechos fundamentales, los límites a esos derechos fundamentales han de ser interpretados con criterios restrictivos, los límites, y en el sentido más favorable a la eficacia de esos derechos. La Constitución reconoce que todos los derechos y las libertades tienen límite, principalmente el límite del respeto a los derechos y libertades de los demás. Pero esos límites han de ser interpretados restrictivamente, volvemos de nuevo a la idea, el máximo de libertad, es la pretensión, y en segundo lugar, esos límites solo pueden interpretarse en el sentido que permitan el máximo ejercicio, el respeto al contenido esencial de la propia libertad, limitada. La segunda idea práctica que derivaba de esto es que hay que evitar, por tanto, los límites que operen como efecto disuasorio del ejercicio de esos derechos. Es una idea que en la jurisprudencia constitucional, al menos que yo conozca, está planteada en varios votos particulares del magistrado Vives Antón en relación con la libertad de expresión. Y la enumero o la enuncio simplemente, de manera muy simple. En esos votos particulares, el magistrado Vives Antón planteaba la conveniencia, si no la necesidad, de despenalizar, de no castigar las injurias leves, porque castigar las injurias leves producía un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión. Y era preferible, en esta línea que estamos señalando, que los límites que puedan disuadir, los límites difusos de un derecho fundamental queden eliminados, porque si no, el ciudadano, en vez de ejercer la libertad de expresión, se reprimirá para no caer en esos casos de vulneración leve al honor, por ejemplo, a los demás. Algo ha adelantado Virginia en esa línea, también el informe habla de ese posible efecto disuasorio, y ahora luego voy a poner algún ejemplo de lo que, a mi modo de ver, en el proyecto de ley de seguridad ciudadana constituye eso, efectos disuasorios de la libertad de reunión. En estos 10 minutos, 8 que me quedan, creo, voy a entrar en esa materia. Primero, el concepto de seguridad ciudadana en el anteproyecto. No existe concepto ni definición material. Existe solo una definición formal, incluso me atrevo a decir que incorrecta, y ahora lo explico. Dice el proyecto en el artículo